Muy buenas. A ver, seamos sinceros. Cuando oímos hoja de cálculo, a muchos se nos viene a la cabeza algo aburrido, ¿verdad? Para contables y poco más. Pues hoy vamos a desmontar ese mito. Porque esto es un sistema increíble para poner orden en el caos y hacer que la información por fin tenga sentido. Vamos a ello. ¿Alguna vez se ha tenido esa sensación? La de estar, hasta arriba de datos, de notas sueltas, de información por todas partes sin saber muy bien por dónde empezar. Es algo súper común hoy en día. Es que esta comparación lo dice todo. A un lado, el caos puro. Notas, números, fechas, todo mezclado. Y al otro, exactamente la misma información, pero ¿qué diferencia? La claridad que te da una simple cuadrícula. Esa es la primera gran victoria de una hoja de cálculo. Y con esto nos metemos de lleno en la primera parte. ¿Cómo pasar de ese caos al orden? Porque al final, el primer paso para dominar nuestros datos es simplemente darles un sitio, una estructura lógica. Entonces, ¿qué es esto de una hoja de cálculo en realidad? Pues, en el fondo, es súper simple. Es una cuadrícula, como un tablero digital. Pensemos en ella como un archivador inteligente, con columnas y filas. Y justo donde se cruzan, ahí está la pieza clave de todo, la celda. Y aquí la tenemos, la protagonista, la celda. Cada cuadradito de estos, como este que vemos ahora resaltado, el B2, es como una pequeña caja, un contenedor para una sola cosa, un dato. Y esa es la clave para empezar a poner orden, un dato por celda. Puede ser un número, una palabra, una fecha, lo que haga falta. Vale, mucha teoría. Vamos a verlo con un ejemplo práctico, que es como se entienden las cosas. Aquí tenemos una tabla de gastos del mes. Cada fila es un gasto diferente y cada columna nos dice algo sobre ese gasto. ¿Qué es? ¿Cuánto costó? ¿Y cuándo fue? De repente, ¡pum!, la información se ve clara, se puede comparar. Pero claro, organizar la información está muy bien. Pero, ¿y si pudiéramos hacer que los datos trabajasen solos? Eso ya es otro nivel. Y aquí es donde empieza lo bueno. La segunda parte, la magia de las fórmulas. La idea es potentísima. El verdadero poder no es solo tener los datos ordenaditos, es hacer que curran para nosotros. Y para eso están las fórmulas, que no son más que pequeñas instrucciones que le damos a la hoja de cálculo para que haga el trabajo pesado. Venga, volvemos a la tabla de gastos de antes. Fijaos, hemos añadido una fila nueva para el total. Es obvio lo que queremos hacer, ¿no? Sumar todos los importes. La pregunta es, ¿hay que sacar la calculadora cada vez que cambiemos algo? ¡Qué pereza!, ¿no? Pues no, para nada. Mirad esto. Ahí está. La hoja de cálculo nos da el total al momento. No hemos tenido que sumar absolutamente nada a mano. ¿Y cómo ha pasado esto? ¿Magia? Pues casi. Ha sido con esta simple instrucción. Esto es una fórmula. Básicamente le estamos diciendo a la hoja, oye, súmame todo lo que haya en las celdas desde la B2 hasta la B5. Pero lo más brutal de todo es que si ahora cambiamos cualquier gasto, el total se actualiza solo. Al instante. Es una pasada. Ok, ya sabemos ordenar y calcular. Ahora vamos a dar un paso más. Vamos a hacer que nuestros datos nos hablen. Entramos en la tercera sección. Datos que cuentan historias. ¿Y si estos números pudieran, hablar? Porque, seamos sinceros, nuestro cerebro no está hecho para ver una lista de cifras y encontrar patrones así de primeras. Necesitamos algo más visual, algo que nos ayude a entender qué se esconde detrás de todos esos datos. Y un gráfico de barras como este es el ejemplo perfecto. Al transformar nuestra tabla de gastos en esto, de un solo vistazo, ¡zas!, vemos en qué se nos va más el dinero. Es visual, es directo. La información te salta a la cara. No hace falta ir leyendo número por número. Y claro, no todos los gráficos sirven para todo. Cada uno cuenta una historia diferente. Los de barras, como hemos visto, son geniales para comparar cosas. Los de líneas, pues para ver cómo algo cambia con el tiempo, una tendencia. Y los circulares, los de quesito, para ver las partes de un todo. La clave es saber qué queremos contar y elegir el gráfico que mejor lo haga. Muy bien. Llegamos a la última parte. Ya tenemos los datos ordenados, calculados y hasta visualizados. ¿Qué nos queda? Pues interrogarlos. Vamos a hablar del poder del análisis. Analizar no es nada complicado, de verdad. Es simplemente hacerle preguntas a los datos. Vamos a empezar con una muy fácil. ¿Cuáles son los gastos más grandes que hemos tenido? Claro, con una lista más larga como esta la cosa se complica. Encontrar la respuesta a ojo, pues es un rollo. Habría que ir mirando toda la columna de importes uno por uno. Pero para eso están los filtros, no hay que hacer ese trabajo manual. Con un par de clics le podemos decir a la hoja, oye, enséñame solo los gastos que sean mayores de 100 euros. ¿Y listo? La respuesta aparece al instante. Todo lo que no nos interesa desaparece. Es genial. Así que si lo pensamos, este ha sido todo el viaje que hemos hecho. Empezamos poniendo orden, con una estructura clara.
Después, dejamos que las fórmulas hicieran los cálculos por nosotros. Luego, hicimos que los patrones se vieran a simple vista, con los gráficos. Y al final, hemos encontrado respuestas concretas usando la ordenación y los filtros. Porque al final, de eso va todo esto. Las hojas de cálculo son un sistema, un método para coger información en bruto, desordenada, y convertirla en algo claro, útil, algo con lo que se pueden tomar decisiones. A ver, si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto, con los 4 superpoderes de una hoja de cálculo. Primero, ponen orden en el caos. Segundo, las fórmulas lo automatizan todo. Tercero, los gráficos hacen que los números cuenten historias. Y cuarto, los filtros encuentran la aguja en el pajar. Y esto es súper importante. Saber manejar hojas de cálculo no es una cosa de informáticos o de contables, es una competencia básica hoy en día en casi cualquier trabajo que se nos ocurra. Es como un lenguaje universal para entender y comunicar con datos. Así que la pregunta final que queda en el aire es, ¿qué historia están esperando contar los datos que tenemos a nuestro alrededor? Con estas herramientas cualquiera puede empezar a descubrirlo,